Don Francisco Igea, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Estuvo hace 2 semanas aquí Inés Arrimadas. Sí. Estuvo hace unos días, estuvo Xavier Pericay, con ese libro, uno de los pocos libros realmente importantes que se han hecho sobre lo que no está claro, que es qué ha pasado, qué le pasó a Ciudadanos. Porque eso, salvo UCD, que sí se sabe lo que pasó, estaba claro, pero de Ciudadanos no está claro qué pasó para pasar de 57 escaños a 10. Y luego yo confieso que nunca pensé que el señor Igea se iba a presentar a las primarias contra Inés Arrimadas, porque aunque David le ganó a Goliat, lo normal es que Dios ayude a los malos cuando son más que los buenos. Y doy por hecho que el señor Igea se cree bueno, etcétera. Bien, primero, ¿por qué dio el paso? Con pocas posibilidades de éxito. Cuéntenos qué es eso de los apoderados, o no sé cómo se llama. Compromisarios. Y luego, ¿cuál es el punto clave que ve usted en Ciudadanos para que se plantee como ser o no ser del partido? O sea, lo primero, ¿cómo se decide? Y luego, ¿qué ha sido de su amigo Garicano? Porque le dejó colgado, ¿qué ha puesto? Bueno, una a una. Bueno, ¿por qué damos el paso? Pues damos el paso porque apuramos hasta el último día intentando ver si Inés hacía una reflexión, una autocrítica sobre el funcionamiento del partido, sobre el que nosotros creemos que es uno de los errores principales que nos llevan a ese desastre electoral. Nosotros creemos que hay que diferenciar entre los síntomas y la enfermedad. Yo trato de explicarlo así para que la gente lo entienda. Oye, el dolor de cabeza, la fiebre y la cefalea son síntomas, pero la enfermedad es la meningitis. La enfermedad de Ciudadanos era el hiperliderazgo, un sistema de partido muy jerarquizado, en el cual todo el poder lo tiene el líder, y lo que ocurre es que cuando tomas decisiones la gente tiende más a aplaudir que a pensar, y aplaudimos con la misma energía el día que decimos que no que el día que decimos que sí un mes después, y eso es lo que nos lleva a tomar malas decisiones estratégicas. Esa reflexión es una reflexión que está dentro del partido, la hace mucha gente. Y yo se la planteé a Inés desde el principio. Yo siempre he querido que Inés debía ser la candidata, me parecía la sucesión natural, como a todo el mundo. Pero vi que no había ninguna intención de cambiar nada esencial. Pero es que no solo la organización, ni tampoco la estrategia, ni tampoco la comunicación. Esperamos hasta el último día, hasta ese lunes en Valladolid, que es la última vez que la veo, que bueno, yo creo que la ha visto toda España. ¿Qué pasó ahí? Porque hay ¿Qué pasó? A ver, su versión. Bueno, la mía y la de toda la gente que estaba allí, que había un montón de periodistas. Nosotros, cuando llega Inés a Valladolid, yo le dije a Aitor, a su jefe de prensa, bueno, ya se lo había dicho a ella, voy a ver si tenemos 5 minutos para hablar de qué hacemos con la enmienda a la estrategia, qué hacemos con las votaciones y tal. Y me dice, sí, después tenemos 5 minutos, salimos, yo me encuentro a Carlos Cuadrado, le digo, oye, vamos a una habitación, nos sentamos y hablamos. Y estábamos ahí hablando, 5 personas de mi equipo con Carlos Cuadrado. Y en un momento dado me entran y me dice, oye, sal, que Inés quiere saludarte. Y salgo, y lo demás está grabado. Lo demás lo vieron todos los españoles. La verdad es que fue un poco lamentable, pero bueno. Quiero decir que yo creo que cualquiera tiene un mal día, yo siempre lo digo, yo creo que no hay que juzgar a las personas por un error de un día, pero la verdad es que fue bastante triste, aparte de que se deslizaron cosas que no son ciertas y que ya le he dado oportunidades reiteradas de desmentir, pero la verdad fue un espectáculo muy triste para los militantes. Yo creo que allí nadie sacó una imagen provechosa de aquello. Hablando de imagen, ¿usted vio ayer la rueda de prensa de Albert Rivera? No, estaba en otros... Me la han contado, más o menos. Debería, porque ahí sí que 1000 palabras no valen lo que una imagen. O sea, ahora saca un libro que es un ciudadano libre, o sea, que hasta ahora era esclavo, era Espartaco. Bueno, yo de verdad estoy atónito. Ya no es un problema de hiperliderazgo, es un problema que el liderazgo a la gente la vuelve tarumba. Sí, atonta que creo bastante. Que eso es... pero vamos, en este caso era... Digo, yo he votado a este tío 3 veces. ¿Estoy yo tonto? ¿O no? Es que la política es muy mala. O sea, en fin, usted lleva mucho tiempo en la política. Usted consiguió derrotar al aparato, con Albert a la cabeza,
que había impuesto, digamos, yo siempre le llamaba aquí patatas Meléndez, porque el gran lío era la candidata fichada, la señora Clemente, que tenía un lío legal incluso por subvenciones al marido de patatas Meléndez, que eso sí, creo que son unas patatas extraordinarias, pero no para subvencionarlas y comprometer a un partido, etcétera, etcétera, que era la número 2 histórica del PP, que como no salió Mañoco en vez de ella, entonces, bueno, ahí estamos en un problema que cuando usted plantea que el problema de fondo de alianzas es que no se puede estar solo con el PP, ayer muchos comentaban en las noticias en Libertad Digital, hombre, que Ciudadanos tiene, por ejemplo, en La Mancha, tiene acuerdos con ayuntamientos del PSOE, cosa que es verdad y que las ha tenido. Y antes ha estado con el PSOE en Andalucía, arruinando Andalucía, dicho sea de paso. Es decir, que aunque es verdad que lo más llamativo ahora es los pactos con el PP, porque lo otro era pactar con Podemos y con el PSOE, tampoco es del todo cierto que se haya negado a pactos con el PSOE, ni siquiera en tiempos de Albert. No digo Inés que no ha llegado, ¿no? Bueno, no es verdad que tenemos pactos puntuales, incluso en el Ayuntamiento de Burgos acabamos de aprobar el presupuesto con un alcalde del PSOE, pero nuestra estrategia de pactos postelectoral después de las autonómicas y después de las nacionales fue bastante unilateral. De hecho, quiero decir que Aragón, Asturias, Murcia, Castilla y León, yo creo que poner todos los huevos en la misma cesta no fue una buena apuesta. Yo creo que no se puede decir que Lambán era un peligroso sanchista, que Gabilondo sea un peligroso revolucionario, tampoco. Bueno, la verdad es que siguen perrunamente todo lo que dice Pedro Sánchez, empezando por Lambán, por mi paisano, que está, parece de la Chunta, mejor dicho, parece de Podemos, que es de quien depende. Claro, pero es que esa es la estrategia. Es decir, yo creo que lo que deberíamos de plantearnos, el PSOE, el Partido Popular y nosotros, es intentar no depender en ninguna parte, no sustentar mayorías sobre partidos populistas. Yo creo que esa es una estrategia que comparte mucha gente. Sí, y no es el PSOE un partido populista. El PSOE es un partido equivocado en su estrategia actual, pero yo no definiría al PSOE como un partido populista. Le defino a su presidente como un presidente con una estrategia bastante lamentable para el conjunto del país, pero si pretendemos sacar de la ecuación al Partido Socialista, no creo que vayamos a encontrar una solución para este país. Yo no me veo buscando una solución para este país excluyendo de la ecuación al Partido Socialista. ¿Pero quién ha creado el problema para buscar una solución? Eso es parte del problema, pero desde luego yo insisto, yo no creo que nadie en este país, en su sano juicio, pretenda buscar una solución a los problemas esenciales de este país sin contar con el Partido Socialista. Yo creo que eso no es razonable. Que el sanchismo ha tomado una estrategia completamente equivocada, sí. Yo creo que el momento dramático de este país es cuando se suman 180 escaños y no se soluciona esa ecuación. Y yo es lo que más me he hecho a mí mismo la culpa. Es decir, que yo todos los días me levanto preguntándome si hicimos lo suficiente, si hicimos lo correcto, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos muchos en este partido. Un país que sumaba 180 escaños entre un partido teóricamente socialdemócrata y un partido liberal, dejó pasar una oportunidad y la verdad es que la situación del país ahora es lamentable y hay que preguntarse cuál es nuestra responsabilidad en eso. La suya entera, porque estuvimos implorando, todos los medios que tradicionalmente hemos apoyado a Ciudadanos o al PP, estuvimos implorando a Ciudadanos que hiciera ese pacto, porque era evidente a lo que iba Sánchez, a lo que ha ido siempre, lo echaron del partido, de la Secretaría General, porque lo intentó hace 4 años. Es decir, no es una novedad, su proyecto siempre ha sido ese, y es el al que iba. Y lo pedimos a Albert Rivera, y hay un momento en el que él dice que hay un gobierno hecho, que es el día de la habitación del pánico. Es decir, hay la propuesta, y repito, no es que seamos muy pro-PSOE, pero era entre eso y lo otro, no había ninguna duda. Y creímos que, y aquí está en Libertad Digital, en todos los artículos nuestros, de los que estamos aquí, en todos. Y es más, después hemos pedido, cuando ya Ciudadanos no es relevante en términos numéricos, al PP y a Vox que se abstengan patrióticamente, que admitan un gobierno en solitario del PSOE con tal de que no haya comunistas ni separatistas.
O sea, que, digamos, las bases en términos de comunicación, etcétera, estamos defendiendo eso desde hace 2 años y medio. Pero ahora estamos en un problema ya, en una situación totalmente distinta. Yo temo que Ciudadanos, creo que usted tiene razón en muchas cosas, y creo que el partido se está equivocando. Ahora, el gran problema es que seguramente Inés va a ganar el Congreso, seguramente los argumentos por ser suyos van a ser desestimados, porque esto pasa siempre, cuando hay una confrontación no pierde una persona, normalmente pierde una línea política. Y claro, eso es donde yo veo que no sé Ciudadanos cómo va a salir de esta, porque yo creo que de este Congreso, aunque Inés saque el 90% de los votos, Ciudadanos sale tocado porque el argumentario es sólido. El otro día con Pericay decíamos lo mismo, es decir, si es que las dos partes tienen razón. Bueno, el problema es que no haya acuerdo posible, ¿no? Yo creo que con el enfrentamiento no gana nadie y por eso nosotros nos hemos esforzado hasta última hora. La verdad es que el resultado de las votaciones de ayer es un resultado engañoso por los compromisarios. Pero, ¿por qué es engañoso? Pues porque tenemos un sistema muy mayoritario. Es un sistema, para que la gente lo entienda, como la lista del Senado, pero sin el cuarto senador, ¿no? Es decir, que tú puedes votar a todos los de la lista y el que gana se lo lleva todo. Ejemplo sencillo para que la gente lo entienda. Madrid, 49 compromisarios. Nuestra candidatura, 36% del voto, un compromisario. Esta es la situación. Entonces, que por un voto te llevas todos. Bueno, pero ahora llega la votación de verdad, que es la de los afiliados. Ahora llega la votación de verdad, que será este sábado, y veremos a ver. Espero que el debate aclare unas cuantas cosas, Pero lo que me hubiera gustado es no llegar hasta aquí. Es decir, que yo creo que antes y después hay que sentarse y hay que acordar. Y que si un partido presume y tiene como marca de la casa el diálogo, el acuerdo y la tolerancia, bueno sería que empezase haciéndolo dentro. Y esa ha sido mi apuesta todo el rato, ha sido mi apuesta hasta el último día. Yo insisto, yo creo que nadie puede decir que no esperamos hasta el último día, que el último día, desgraciadamente, fue ese día en el que todos los españoles vieron lo que sucedió, y que yo aún así, antes y después, voy a seguir trabajando por mi partido, entre otras cosas porque creo que es un espacio político imprescindible en este país. Es decir, que es un espacio político que hay que llenar, y que además, si no lo llena Ciudadanos, lo va a llenar alguien. Es decir, que... Bueno, Luis, Paco y Domingo, que quieren preguntar. Yo simpatizo con la idea de acabar con los hiperliderazgos en política y en todo. Es decir, creo que eso es algo malo, objetivamente. No termino de entender, sinceramente, señor Igea, su fórmula. Es decir, si para acabar con un hiperliderazgo tenemos que federalizar la estructura de un partido para hacer 17 hiperliderazgos territoriales, me parece que por ahí vamos a conseguir pocas cosas. Se dice, en vez de baronías, tiranías. Y la segunda, claro, es decir, yo creo que usted lo ve desde una vez, a lo mejor me equivoco, le pido perdón por anticipado. Usted lo ve desde el liderazgo. Usted quería una política de estrategias, no se la dejaron hacer. Usted quería pactar con el PSOE, no quería seguir con el Partido Popular. Le doblaron la mano porque la estructura del partido era esa, una y no más, tanto más, debió decir usted delante del espejo, y dijo, no, o sea, a mí ya no me vuelven a imponer esto, yo quiero tener mi chiringuito controlado, perdón por la expresión. Y claro, pues claro, usted favorecerá una estructura de 17 chiringuitos que a lo mejor a usted en un momento determinado le viene bien, pero que desde luego ni democratiza ni acaba con el hiperliderazgo de un partido, sencillamente lo galvaniza. Y luego una segunda consideración. Cuando yo oigo, no solo en usted, sino en los dirigentes de Ciudadanos, grandes lucubraciones estratégicas, digo, pero esta gente no se ha enterado de que tiene 10 diputados y que es irrelevante en este momento en la política nacional. No me cuente ya lo que pudieron hacer y no hicieron, cuál era la estrategia fantástica para un partido de 50 que era comodín y que era bisagra de tantas cosas. Están ustedes en un planteamiento de supervivencia. Y yo le pregunto directamente, ¿qué estrategia de supervivencia haría usted si ganara el Congreso? Bueno, vamos por partes, ¿no? Lo de los 17 PSCs. Mire, la estructura del partido que nosotros proponemos es exactamente la misma que tiene el Partido Liberal en Canadá, y nadie se plantea esas cosas, la que tiene la mayoría. Y el sistema electoral que usted acaba de criticar es el que tiene el sistema británico, sistema mayoritario, y eso no lo hace ni bueno ni malo. Quiero decir. Es que no me parecería mal si nosotros estuviéramos proponiendo para el país un sistema mayoritario con circunscripciones únicas, pero no es lo que proponemos. Lo que propone Ciudadanos es un sistema proporcional. Hemos defendido el sistema proporcional, hemos defendido que haya
con lo proporcional y nosotros hacemos lo contrario. Es uno de nuestros problemas. Defendemos una cosa y luego dentro hacemos otra. Y sobre el sistema de las famosas 17 baronías, tenemos que tener un sistema de representación por parte de los militantes que haga que la gente dependa, los cargos dependan de sus militantes y rindan cuentas ante sus militantes y en los órganos de decisión estén por la votación de sus militantes. Un sistema democrático, si no tiene un sistema de pesos y contrapesos, si juega todo a uno, un sistema democrático en el cual la propia ejecutiva, la propia presidenta, elige al comité disciplinario sin separación de poderes, un sistema de tanto poder, no es un sistema liberal. Sí, que en eso estamos de acuerdo. Si no me tiene usted que convencer, ya le he dado de antemano. Sí. El problema es que no me contesta usted a la federalización de esa estructura de poder. Eso no es un antídoto contra lo que usted está denunciando, es lo que yo trato de decirle. Es decir, claro que tienen que responder ante los militantes. Por supuesto que sí, y tiene que haber contrapoderes, naturalmente, y se tienen que acabar los hiperliderados que dicen yo ordeno y usted aplaude, ¿de acuerdo? Pero ¿me quiere usted a mí convencer de que eso se consigue haciendo que cada líder territorial tenga un poder frente a Madrid, que sea... Lo que no es frente a Madrid, es un poder que emana del voto de sus militantes. Coño, no va a emanar del maná del cielo, eso ya lo entiendo. Ahora mismo está emanando del maná del cielo, es que ahora mismo mi secretario de organización autonómico está nombrado por Madrid. Mi portavoz autonómico está nombrado por Madrid. ¿Y será usted quien lo nombre? No, serán los militantes quien lo nombre. Serán los militantes de Castilla y León quienes nombren a su ejecutiva, como funciona en el resto de los partidos, en un Estado autonómico en el que nos movemos y en el que tenemos que intentar responder a la realidad del Estado autonómico y responder con un modelo democrático. Con respecto a estamos en situación... de supervivencia. Pues claro que estamos en situación de supervivencia. Ante una situación de supervivencia, uno... Y yo lo que le propongo es... Mientras aprende a nadar. Claro, es que mientras aprende a nadar. Si uno no sabe nadar y si tira el agua, generalmente se ahoga. Sí. Es decir, lo normal es primero tener un flotador, aprender a nadar mientras tanto y luego abandonar el flotador. Yo creo esa no metáfora no le ha salido bien a Igea. Bueno, a ver, que no es Paco. No, yo es que creo que Luis ha planteado el gran dilema de este Congreso. De lo que ha sido el Partido Socialista, con las consecuencias que han sido derivadas de ella. El Partido Popular, de Vox, de todos los partidos en España. No, de Vox no, como imite la de Vox, usted acaba hereje. O sea, que al final... Ya soy hereje. Sí. Que al final el sistema autonómico, es decir, que se resquebraje un partido nacional, que no tenga un proyecto nacional que defienda en todos los lugares el mismo proyecto, porque claro, eso de lo que elijan los militantes de Castilla y León, de Andalucía, etcétera, etcétera, al final crea un sistema de taifas, quiero decir, porque si depende de ellos, marcas tu propia estrategia. Difícilmente se puede integrar un proyecto nacional. Entonces yo veo hay una contradicción en sus propios términos, sobre todo porque ya tenemos la experiencia del Partido Socialista, que al final... Y en parte del Partido Popular. Y en parte del Partido Popular. Por eso digo... Y la nuestra, tenemos las tres. De momento la menos exitosa es la nuestra. Bueno, pero quiero decir, para entendernos, usted lo que defiende es una estructura, digamos, federal dentro de Ciudadanos, a diferencia de Inés Arrimadas, porque eso ya sabemos que resquebraja un proyecto nacional y realmente es una de las grandes aportaciones que ha sido de Ciudadanos, es decir, un partido con un proyecto nacional que puede ser un partido bisagra, con más amplitud o menos amplitud, pero que permite que no dependa de los nacionalismos. Ese ha sido el principal hallazgo que no ha cuajado por las razones que sea. Eso por un lado, en cuanto a estructura y las diferencias con Inés Arrimadas. Y lo segundo, ha dicho, todos nos preguntamos en aquella ocasión si hicimos bien o hicimos mal. Pero ¿cuál es su respuesta a esa pregunta? Bueno, yo la di entonces. Pero mi respuesta a esa pregunta ya la di entonces, que es que estaba mal. Yo soy de las 7 personas que en aquel comité, 4 votamos en contra, 3 se abstuvieron, y de las personas que hablaron antes y después del comité. Yo mi respuesta la di. La di. Estaba mal. Y creo que estaba mal. Y lo que deberíamos de hacer es pedir perdón a los españoles para empezar. ¿Usted cree que el Partido Socialista hubiera votado con Ciudadanos? No sé si hubiera votado con Ciudadanos, pero yo sé que nosotros teníamos que haberlo intentado. Y yo sé que nosotros teníamos una manera muy fácil de haberlo intentado, que es haberle puesto el acuerdo que teníamos firmado con ellos, de escasamente año y medio anterior, encima de la mesa y decir, mire, esto, no otra cosa, esto. Y nosotros hubiéramos tenido mucho más fácil presentarnos delante de los ciudadanos diciendo, hicimos lo que teníamos que hacer. Sobre el otro... El tema del modelo, el modelo de partido. A la otra pregunta. Sobre la otra pregunta, no es incompatible. No es incompatible, ni mucho menos.
no es incompatible ni mucho menos. Nosotros podemos tener un sistema de acción institucional que nos asegure el mensaje único, que asegure que nuestros representantes institucionales mantienen el mensaje único y que estos representantes sean elegidos por los militantes. No es en absoluto incompatible, solo tienes que tener un sistema de representación institucional, de secretarios de acción institucional, que aseguren este mensaje. Pero es más, le digo, la no existencia de este sistema, lo que favorece y lo que está favoreciendo en este país, por parte de todos los partidos, a medida que avanzan todos ellos hacia el hiperliderazgo, es el crecimiento de unos movimientos provincialistas como tenemos Teruel Existe, Unión del Pueblo Leonés, por Ávila, porque esa gente se siente desafecta de los partidos nacionales. No, y sobre todo porque hay un negocio particular en cada uno de oportunistas, pero la gente vota a esos señores porque se sienten Y desafectados. sale en la tele. Y ese movimiento corresponde también en parte a esa desafección de partidos nacionales que se van cada vez más hacia el hiperliderazgo, cada vez más hacia los líderes nacionales y se desapegan del terreno. Estar desapegado del terreno en política no solo tiene malas consecuencias para ti, tiene malas consecuencias para la unidad nacional y para un mensaje. Sí, pero ese resquebrajamiento, por ejemplo, en su tierra está promovido precisamente por un modelo de partido que es el que usted defiende y que precisamente la separación se produce desde el Partido Socialista en León, con el movimiento leonesista. El alcalde de León es el que toma... Y el alcalde de Ávila, de por Ávila, que venía del PP. Exactamente lo mismo. Exactamente. Por eso, porque estamos hablando de que ese modelo... Son igual de responsables. Igual de responsables. A ver, Domingo. Y sobre estas dos cuestiones, sobre el PSOE, en esta simplificación que se hace, que usted estaría más cerca de pactar con el PSOE. Pero pactar, sí sé que es una simplificación, pero bueno, me parece que estaría su modelo de partido más cerca de equilibrar algunos pactos con el PSOE, otros con el PP, frente al actual, que son casi todos con el PP. Pero ¿a cambio de qué? Es decir, ahora mismo el PSOE tiene ya un socio prioritario con el que pacta en toda España. Entonces, ¿cómo convencería y qué exigiría el PSOE a cambio de esos pactos para atraerle a esa especie de unión con Ciudadanos que podría darse en muchas ciudades y en muchas comunidades autónomas, aunque es cierto, como dice Luis, que en el Congreso pues no da? Y luego, yo oigo a todos los líderes que se presentan a primarias como los contra el aparato, siempre dicen, pues plantean, vamos a hacer un partido pues con los militantes, con pesos, contrapesos, un partido más equilibrado, más democrático. Luego, en general, cuando ya tienen ellos el control, si ganan, se empiezan a olvidar. Pedro Sánchez es un ejemplo de manual que se presentó como el adalid de la militancia. ¿Qué propondría usted en la estructura, tanto a nivel nacional como en cada uno de los territorios, para realmente que los militantes se puedan fiar de que su partido no... O sea, que no sería usted un nuevo Pedro Sánchez, que es el más jerárquico de todos los líderes del PSOE? La primera vez que me dicen que no voy a ser... Vamos a decir, me comparan con Pedro Sánchez, me da usted un disgusto que no sé si voy a salir vivo de aquí. Tampoco crea usted que compararle con Albert Rivera lo favorecería mucho, ¿eh? Bueno, nosotros lo que hemos propuesto, y por eso hemos intentado durante semanas hablar de organización y de estatutos y no hablar de líderes, es presentar un modelo de organización que se refleja en una enmienda a la totalidad. Yo no me he presentado diciendo, votadme a mí que soy el rebelde y estos canallas os han abandonado, y un mensaje populista. He intentado presentarme con una oferta racional y primero he intentado no presentarme y conseguir que hubiera una oferta racional de funcionamiento en el cual el Comité Ejecutivo tiene sus limitaciones, el Comité Disciplinario no depende del Comité Ejecutivo, se nombra de una manera independiente, como queremos hacer con los jueces, es decir, que la justicia del partido no depende del Ejecutivo del partido, un código disciplinario en el cual no haya solamente faltas graves y muy graves, es decir, que somos un partido liberal, para liberal un poquito complicado. Es un partido liberal en el que, insisto, solo hay faltas graves y muy graves y todo un montón de delitos de opinión. Es un partido con más delitos de opinión que conozco, una estructura de funcionamiento del Comité de Garantías, evitar un sistema de doble mayoría absoluta que haga que haya mayorías búlgaras en el Consejo General. En fin, hay una serie de propuestas organizativas, que es la que nosotros hemos hecho cuando hacemos esta enmienda. Respecto a la otra pregunta, que era... El PSOE, ¿qué exigiría o qué ofrecería el PSOE para que el PSOE cambie esas alianzas? Porque al final el PSOE dirá, bueno, yo aquí tengo mi socio y ya gobierno en un montón de... Vamos a ver, yo creo que habría que... primero, yo creo que hay que cumplir los acuerdos que tenemos establecidos. Y yo creo que el partido tiene que ser un partido de palabra y que tiene que tener acuerdos programáticos. Y yo creo que lo primero que hay que establecer
yo creo que es una diferencia esencial respecto a la política que hemos seguido hasta ahora, es que nuestras líneas rojas sean nuestras políticas. ¿Y cuáles son nuestras líneas rojas? ¿Los partidos, las personas o las políticas? Nuestra política de derechos y libertades individuales es una línea roja, para mí sí. Nuestra política de unidad constitucional, unidad de la soberanía nacional, igualdad fiscal es una línea roja, para mí sí. Si marcamos eso como nuestras líneas de acción y llegamos a un acuerdo de intentemos no sustentar mayorías sobre partidos populistas, con esas reglas de juego nosotros podemos jugar. Querámoslo o no, que no lo queremos, nosotros tenemos Pedro Sánchez para 4 años. En el momento que se hizo la investidura sabíamos que no había mayoría alternativa. Y nos podemos pegar 4 años en la bancada dando voces o intentar hacer algo. Y yo creo que hay que intentar hacer algo. Muy breve, Luis, y sí. Luego los oyentes, que hay muchas preguntas. Usted ha explicado muy bien que una cosa es la elección del modelo de partido, que eso lo hacen los compromisarios, y otra cosa es la elección del líder, que lo hacen los militantes. Pero si usted pierde, que va a perder, que va a perder la estructura del partido, porque esa la deciden los compromisarios. O sea, ya sabemos que está usted por el sistema electoral que usted quiera, pero está usted en franca minoría. Por lo tanto, el modelo de partido que va a salir es el que quiere Inés Arrimadas. Pregunto, cuando eso se consume, horas antes de la votación de los militantes, ¿usted mantendrá su candidatura? ¿No sería un contrasentido tremendo que usted optara a dirigir un partido cuyo modelo es contrario al que usted quiere? Y para acabar, porque ya sé que Federico me mira con mirada torva porque dice que le estoy acumulando mucho retraso. No. ¿Sabrá usted perder, señor Igea, o utilizará o tendrá la tentación, déjeme que lo formule de otra manera, de utilizar la mayoría que tiene en Castilla y León para una moción de censura contra el señor Mañueco en un momento determinado? Esa es esa pregunta, que ya me la han hecho tantas veces. No, le he hecho dos. Sí. Sobre si sería contradictorio presentarnos a presidir un partido cuyo modelo es el que usted no quiere. Bueno, déjenos que pase el Congreso, déjenos que pasen las votaciones. A veces pasa. Va a haber debate, por cierto. Sí, va a haber debate mañana. Va a haber debate entre Inés Arrimadas y usted, finalmente. Sí, mañana va a haber un debate en streaming, abierto para todo el mundo. Pero déjenos que llegue el Congreso, porque a veces ocurre, y he de decirlo así, que de repente gana la Secretaría alguien y aquellos que eran arrimadistas acérrimos se convierten en igeístas de primera hora. O sea que dejemos a ver. Ha pasado. La buena opinión que tiene usted de sus conmilitones. A mí eso me gusta, porque esto sí es de un liberal. Si yo fuera votante, o sea, no te fíes, y tuviera la tentación de votar Igea, en este momento hubiera tachado su nombre. No, yo al revés. Yo al revés, yo ahora, partiendo de que el pues. ser humano, como decías antes de los jueces, es lo que es, creo que pasaría, pero no de la primera hora, de mucho antes de que Igea se le ocurriera presentarse. A ver, ¿por dónde van los oyentes? Pues luego vamos a la moción de censura. Sí, de censura he contestado ya tantas veces que no puedo contestar más, que decir que me lo han preguntado en todos los medios. Nosotros vamos a cumplir el acuerdo, estamos contentos con el acuerdo. Nosotros llegamos a un acuerdo programático con el PP, que estuvimos 1 mes y medio de negociación de programa, que no de cargos. Tuvimos muchísimo más tiempo negociando el programa con el PP que los cargos. Y además yo siempre digo que es la demostración palpable de que yo le pido a los demás que no pongan líneas rojas, porque yo tampoco las puse. Y por eso puedo pedirle a los demás que no las pongan. A ver, ¿por dónde van los oyentes? Pues luego vamos a incidir sobre esta cuestión, porque una de las cosas que más les interesan es precisamente si se ha planteado dar un paso atrás en caso de no salir elegido, y además no tienen claro si sus diferencias con Arrimadas son solo de estructura o también de proyecto. Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Cuando tenemos un invitado y está Luis Herrero, siempre nos pasamos de hora. Bueno, pues los oyentes están percibiendo cierta desafección entre la militancia de Ciudadanos, así que le preguntan si considera que va a haber un buen dato de participación este fin de semana y qué responsabilidad tiene Rivera en la situación del partido. A ver. Buenos días. A mí me gustaría saber qué piensa de un eslogan que dicta Unidos ya adelante, pero que solo ha conseguido movilizar en las votaciones a la mitad de la afiliación, y si cree que 10.000 afiliados activos es una suficiente masa social para que Ciudadanos pueda avanzar. Buenos días, señor Igea. ¿En qué se diferencia su proyecto del de Inés Arrimadas? Porque a mí me parece más una lucha de egos. ¿Cree usted que Ciudadanos de Albert Rivera denigró hasta tal punto en el que se convirtió en un partido sectario
y estructurado en torno a círculos de amigos tanto a nivel nacional como autonómico. Si en caso de ser elegido como líder del partido, se sentiría cómodo con los estatutos que según él, pues son de corte leninista y que fomentan el hiperliderazgo. Señor Igea, buenos días. Después de la derrota, ¿va usted a salir del partido para no molestar? ¿A qué cree usted que es debido la caída tan espectacular en voto de Ciudadanos en las últimas elecciones? Muchas gracias. ¿Qué tal si vamos por lo último? Porque decía el otro día Pericay, es verdad, y él mismo no hacía el diagnóstico. ¿Por qué se pierde? Se pasa de 57 a 10. Antes ha esbozado algo, y es que una decisión equivocada, que fue no ofrecer ese gobierno, ahí imagino que usted piensa que es cuando se entendió que no era útil Ciudadanos, porque ese es solo UCD, y además el voto de UCD se fue a otro sitio, se colocó de otra manera. Sí, el problema no es la caída de votos, es que se van a casa. El problema es que se sienten huérfanos. 800.000 no son señores que cambian de opinión, son señores que de repente se sienten huérfanos, y eso yo creo que es un problema, y ahí hay decisiones estratégicas equivocadas. Yo creo que no haber sido capaces de ofrecer de manera visible, que la gente lo entendiera como creíble, un pacto al PSOE en ese momento. Hay suma de muchas cosas, es decir, que en política casi nunca hay una única explicación. También hay una estrategia de comunicación que es bastante mala desde mi punto de vista, que es una comunicación a veces bastante adolescente, bastante simple, que se dirige a unos votantes que no son adolescentes y simples. Es decir, nosotros tenemos un problema con nuestros votantes, por eso no tenemos suelo, que son votantes bastante críticos, y hay cosas que no perdonan. Y yo creo que es esa mezcla de todo la que explica la caída. Y si quieren, vamos repasando. Sí. Me voy a ir y voy a dejar de molestar al partido. Bueno, pues yo he molestado al partido durante todos estos años, sacando el tercer, el cuarto, el quinto mejor resultado de toda España cuando nos presentábamos a diputado, cuando nos presentamos en Valladolid a las autonómicas. Entonces pienso seguir molestando a mi partido, intentando sacar el mejor resultado posible para él y trabajando para cumplir el programa. Yo entiendo que en la política la estrategia esta que algunos tienen de si pierdes te vas, que es una de las cosas que ha ocurrido en este partido, cuando cada vez que un señor pierde se va, nos pasa lo que nos pasa ahora, que nos hemos quedado con 10.000 militantes. Y yo creo que esa no es una buena estrategia. 10.000 militantes activos, las 10.000 personas que han votado. Ha votado el 51%. 50%. Que debía tener como 4 o 5 veces, ¿no? Sí, un partido que presumía tener 30 o 35.000 militantes, a la hora de votar se ha quedado en 10.000. ¿Me voy a sentir cómodo con los estatutos? Pues hombre, yo voy a intentar que esos estatutos se cambien. Pero además es que voy a tomar medidas que sí que puedo tomar con esos estatutos, que es asegurarme que en la ejecutiva habrá 19 personas que estarán allí porque les han votado los militantes. Estarán allí en esa ejecutiva porque serán los portavoces autonómicos elegidos en primarias. Entonces, con esos mismos estatutos yo puedo hacer una ejecutiva en la cual haya gente que esté en la ejecutiva dispuesta a llevarme la contraria, porque depende de los votos. ¿Usted cree que aceptaría Inés Arrimadas, si usted ganara contra pronóstico, integrarse? Pues yo espero que sí. Yo creo que Inés Arrimadas, como no yo... digo que si cree. Pues como es un supuesto altamente probable, diré que creo que sí. ¿Y si es al revés? ¿Y si es usted el que pierde, cree que le llamarán para integrarse? No lo sé, yo no aspiro a integrarme en la ejecutiva de Inés. Es una de las cosas que se han dicho estos días y que no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad, no, es falso. Es decir, que es una de las mentiras que se han dicho. ¿Inés Arrimadas no se lo ha ofrecido? Inés Arrimadas no me lo ha ofrecido, pero no solo eso, sino que yo le he dicho a Inés Arrimadas que no quiero estar. O sea, yo le dije a Inés Arrimadas, y está por escrito, que yo no quería estar en la ejecutiva, que yo quería hablar de la organización del partido, porque yo no quería reunirme con ella para hablar de mi puesto, ni del de nadie, que quería hablar de esto. Entonces, esto es sencillamente falso, es unas cosas que se han dicho que son mentiras, y yo no tengo ninguna necesidad de integrarme. Yo tengo un trabajo. Lo mejor de la política es estar en el gobierno. Y cuando uno está en el gobierno se disfruta mucho más que haciendo PNLs. Es la oportunidad de cambiar la vida de la gente, y con eso me doy más que satisfecho. No necesito estar en la ejecutiva de mi partido. Y sobre si esto es una lucha de egos. En política, y lo hemos visto ayer, como decía Federico, todo el mundo que se dedica a la política tiene ego. Es muy difícil dedicarse a la política si no tienes ego. Y esto es una triste realidad, y yo también lo tengo. Pero una cosa
es que todo el mundo tengamos nuestra ambición y nuestro ego personal y nuestra vanidad personal, y otra cosa es que este sea el principal o el único motor de nuestras decisiones. Yo estoy en política porque creo que es una manera de hacer el bien. Suena un poquito cursi, pero es lo que creo. Creo que la política es una herramienta muy potente para cambiar las cosas, mejorar la vida de la gente, mejorar la suerte de tu país. Y es más, creo, y yo siempre lo he dicho, una amiga mía que era procuradora en las Cortes, lo decía, y estoy muy de acuerdo, nunca serás un buen político si no eres una buena persona. Puedes vivir de la política, puedes estar en la política, pero nunca serás un buen político si no eres una buena persona. Bueno, esto sí que ya me ha aniquilado por completo. Le deseo lo mejor, don Francisco Egea, y lo mejor para Ciudadanos, porque yo también pienso que es fundamental Ciudadanos, como es fundamental el PP y como es fundamental Vox, porque entre los tres, a lo mejor con suerte, empatamos el partido. Si no, nos darán un golpe de Estado por la escuadra. Pero en fin, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una pausita, vamos con últimas noticias de última hora, porque es que no dejan de producirse. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.